Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un desafío charlar con un grupo de gente que no conozco a través de una pantalla, cosa que no es lo habitual en mi trabajo. Y además con gente que no sabe medicina, que no estudia medicina, que no trabaja de esto. Estoy acostumbrada a dar clases, estoy acostumbrada a charlar con colegas, pero la verdad que con gente del otro lado que no manejan mucho el tema y con el que tengo que explicar tal vez en un idioma diferente, para mí también es un desafío, así que espero que salga bien, que las cosas, que la charla salga linda. Bueno, ante todo, yo soy Mara de Bernardi, soy infectóloga, soy pediatra, trabajo en 2 hospitales públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Santo Yani como médica de planta y también en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. La idea de esta charla, sé que estamos atravesando un momento bastante complejo para todos, para los que hacemos medicina y para los que no. Entonces la idea de esta charla es poder acompañarlos un poco, ayudarlos un poco a desmitificar lo que se dice del coronavirus, a entender un poco de qué se trata, para que estén más tranquilos, porque yo sé que esto es necesario, que llevar tranquilidad a la población es sumamente necesario en estos momentos. La idea es hacer una pequeña introducción y vamos a ir viendo características del virus, la situación actual de la pandemia, cuáles son las formas de transmisión, cuáles son las características de la infección, las medidas preventivas y, bueno, después algunas conclusiones al final. Bueno, en principio quería mostrarles esto y hablar un poco de qué es la infodemia, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una práctica que está muy instalada en el mundo, que es en difundir noticias falsas sobre lo que es la pandemia. Y esto hace que realmente aumente el miedo y aumente el pánico en la sociedad. Cuando entre los colegas, nos ponemos a charlar de qué es lo que está pasando con la población, por qué está tan asustada la población, y tratamos de compararlo con la pandemia anterior, que fue la de H1N1 en el 2009, y nos empezamos a preguntar por qué esta vez es así y por qué antes no fue así. Y empezamos todos a ver en nuestras cuentas de Facebook o de Twitter o de Instagram cuándo nos habíamos unido, cuándo habíamos creado esas cuentas. Y la mayoría creó sus cuentas de Facebook alrededor del 2009, 2010. O sea, las redes sociales en ese momento no eran una herramienta habitual con la que uno estaba todo el tiempo conectado. Nosotros creemos que parte de esta circulación de información errónea, estas fake news, estas cosas que generan más confusión y más angustia en la gente, tiene mucho que ver con esto. Si bien sabemos que es una herramienta muy útil, de hecho para nosotros los médicos es una herramienta muy útil, también sabemos que es un arma de doble filo y que puede jugarnos una mala pasada en este momento. Ustedes fíjense en esta diapositiva que les muestro. Esta es una diapositiva de principio de año, es vieja en cuanto al número de casos, pero ustedes fíjense ahí, digamos, hablando del H1N1, esto fue en el año 2009, como les dije recién, no importa la cantidad de casos porque todavía la pandemia de coronavirus no terminó, pero fíjense, la tasa de letalidad fue del 17.4%, y fíjense la tasa de letalidad del coronavirus, que es del 2%, tal vez esto fue al inicio y ahora es un poco más alta y es alrededor del 4.5 o 5%. Entonces, yo los invito a que piensen cómo se sintieron allá por el 2009, cuando fue la pandemia de H1N1, si sintieron tanto miedo, si estuvieron tan desconcertados, si la cosa era si tenían tan presente lo que estaba pasando, o les pasaba un poco más de costado. Y yo creo que la mayoría, después me lo van a decir, pero yo creo que la mayoría no tenía tanta información como la que tenemos ahora. Entonces, me parece que es importante manejar una buena información. Me parece que, como dice esta frase, que claramente no es mía, el conocimiento es poder. Me parece que conocer acerca de la patología, acerca de la enfermedad, de cómo se transmite, de cómo podemos cuidarnos, esto nos va a brindar más opciones y mejores maneras para enfrentar la situación, ¿sí? Y no generar esa sensación de angustia y de miedo
que tenemos la población en general. Bueno, acá se los presento. Este es el nuevo coronavirus, se lo llama SARS-CoV-2 o COVID-19, también es otra forma de llamarlo. Es un coronavirus que nosotros ya conocíamos, no con estas características, no con este comportamiento, pero es un virus que circula entre nosotros. Esta es la primera foto que pudo sacar el ANIS Malbrán, que es el Instituto Nacional que se encarga del estudio de los virus. Esta es la primera foto que se sacó en la Argentina del coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Bueno, es un virus que pertenece a una familia grande de virus, que se llama Coronaviridae, que causa enfermedades que son desde leves hasta graves en humanos y en animales, ¿sí? Hay varios coronavirus que son endémicos. Entonces, ¿qué significa? Son grupos de coronavirus que circulan habitualmente en la población. De hecho, acá en Argentina hay 4 coronavirus endémicos. Claramente no con las características del COVID-19. ¿Qué pasa? En el 2019, a fin del 2019, en China se identifica este nuevo coronavirus, una cepa que nunca había sido identificada hasta el momento, en los seres humanos, ¿sí? Se lo denomina SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo conocemos habitualmente. ¿Cuál es la diferencia de este coronavirus con el resto? La diferencia es la transmisibilidad. Se transmite mucho más que el resto de los coronavirus. La diferencia es que ha sufrido una mutación en su ADN y por eso el virus se transformó de esta manera y empezó a infectar de esta manera, ¿sí? También hay una teoría que habla de la transmisión a personas desde reservorios de animales, que esto antes no sucedía con el coronavirus. Acá tenemos, esperen que tengo acá algo que me está molestando, que yo no puedo ver. Bueno, ahí estamos. El 31 de diciembre del 2019, entonces, China informa los primeros casos confirmados por laboratorio de esta nueva infección. El 30 de enero del 2020, la OMS declara el brote del nuevo coronavirus, que es una emergencia en salud pública de importancia nacional. El 29 de febrero la OMS declara como una amenaza muy elevada y finalmente el 11 de marzo la OMS lo declara como una pandemia, ¿sí? Una pandemia es una epidemia, o sea, un aumento del número de casos de una infección determinada que se extiende más allá de un territorio delimitado, ¿sí? Eso es una pandemia. Bueno, acá vemos la distribución de las infecciones por coronavirus hasta hace un ratito. Fíjense que la cantidad de casos totales asciende a 2 millones, a la izquierda de la pantalla se ve, asciende a 2.631.839, con 182.000 muertes aproximadamente. Esto es una información que brinda la página de la Organización Mundial de la Salud, es una página que todo el mundo tiene acceso. Lo que habla de una letalidad aproximadamente de un 6%, si no hago mal las cuentas. Eso es a nivel mundial y a nivel de la situación en Argentina. Desde el 3 de marzo, que fue el caso 0, el primer caso, hasta el 24 de abril, o sea, hasta hoy mismo a la mañana, tenemos un total de 3.340 casos confirmados con 159 muertes. Esto da, creo que es cerca de un 5% aproximadamente. Bueno, ¿y cuáles son las formas de transmisión de este coronavirus? En principio, la persona que transmite es una persona que se encuentra enferma, ¿sí? Puede tener síntomas o puede no tener síntomas, pero vamos a hablar de las personas con síntomas, después hablaremos de los asintomáticos. ¿Cómo transmite esta persona el virus? Lo transmite a través de la saliva. Y esto puede ser en forma de contacto directo o en forma de colonización del ambiente. ¿Cómo sería el contacto directo? En la cercanía, en el hablar, en el toser, en el estornudar, cerca de una persona, puede transmitirlo, o en caso de que esta persona enferma se haya tocado la nariz, se haya tocado la boca o alguna mucosa que tenga que libere el virus, esas manos no las higieniza y luego puede darle la mano a otra persona y esa es otra forma de contagio. Eso sería el contacto directo, de persona a persona. Hay otra forma de contagio, que es la que más preocupa en realidad, que es la del medio ambiente, que sería el contagio indirecto.
¿Y cómo sería esto? De la misma manera, la persona que está enferma libera virus, manos sucias, toca una baranda de una escalera, por ejemplo, y alguien viene después y toca la misma baranda, o usa el teclado de una computadora y alguien viene después y toca el mismo teclado de la computadora, o cuando va al supermercado, agarra el changuito, toca el changuito y después viene alguien atrás y usa ese mismo changuito y se contagia. Esas serían las formas de transmisión, o sea, directa e indirecta. ¿Y qué pasa? El virus no se muere rápidamente en las superficies. El virus puede sobrevivir un largo tiempo en las diferentes superficies. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? En el plástico, por ejemplo, puede sobrevivir hasta 5 días, en las hojas hasta 4 o 5 días en el papel, lo mismo que en el vidrio, lo mismo que en la madera. En el metal puede sobrevivir un poco menos, 48 horas, en el aluminio pocas horas, es el lugar donde menos sobrevive, y en los guantes de látex hasta 8 horas también. Entonces este es el problema. El problema es que la persona enferma coloniza, contamina alguna superficie y alguien viene después, toca esa misma superficie, se lleva las manos a la boca o a los ojos y de esa forma adquiere la infección. ¿Esto qué significa? ¿Que yo tengo que estar siempre en contacto con alguien enfermo para haberme contagiado? No, la verdad que no. La verdad que cuando empieza a haber circulación local, no hace falta que yo haya estado en contacto directo con una persona enferma, sino haber transitado por el mismo lugar. ¿Y cómo entra ese virus entonces a las personas? Acá se ve en la diapositiva, se ve la persona enferma eliminando un montón de virus, los deposita en el medio ambiente y a través de las gotas y el contacto llegan a las manos de la víctima, vamos a decirle la víctima en este caso, llega a las manos de su víctima. Esas manos se encuentran sucias, uno sin darse cuenta se toca la cara, uno se toca los ojos, se toca la nariz y de esa manera uno adquiere la infección. Es importante tener en cuenta que el virus no flota en el aire. El virus no lo tenemos dando vueltas en el aire. Si yo salgo a comprar al supermercado, no tengo que contener el aire para no respirar el aire que respira el resto. La realidad es que el virus rápidamente cae. Es un virus que se deposita en las gotas de flush, que son las gotas que uno elimina cuando habla o cuando tose. Esas gotas son muy pesadas, son de más de 5 micrones, entonces cuando uno habla o tose, esas gotas caen rápidamente. Se sabe que el trayecto aproximadamente es de 1 metro, 1,5 metros a lo sumo, no más que eso. Entonces por eso decimos que el virus no flota, porque el virus depositado en esas gotas de flush cae rápidamente al piso. Es pesado y cae rápidamente al piso. Bien, una vez que el virus ingresa, produce infección. En la mayoría de los pacientes produce infección. ¿Cómo vamos a identificar la infección en un paciente o en una persona? Digamos, generalmente estas cosas es importante que entendamos que todo esto es muy dinámico, todo esto va cambiando, las definiciones de casos fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde que empezamos en enero hasta ahora, ha habido muchas definiciones de caso. Todo esto tiene que ver con lo que se va conociendo. Ustedes piensen que es un virus que se conoce desde hace 4 meses nada más, y el comportamiento se está estudiando todavía, hay muchas cosas que todavía no se saben. Entonces, lo importante que entiendan es que esto va cambiando. Tal vez lo que yo les diga hoy, dentro de una semana, sea diferente. De hecho, la definición de caso sospechoso cambió hace poquitos días, porque justamente se van conociendo cada vez más cosas del virus. Pero lo importante es que por el momento, ahora en este momento, las personas que tienen infección por coronavirus, se presume que tienen que tener temperatura más de 37,5 y más alguna de estas cosas que les voy a nombrar, que es dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato y pérdida de gusto, que son las 2 cosas que se agregaron en esta última definición de caso sospechoso. Lo más importante de todo esto es tener un autocontrol y automonitoreo de los síntomas, ¿sí? Porque en el momento que uno tenga alguno de estos síntomas, uno tiene que hacer la consulta. Tiene que hacer la consulta por 2 razones. Si bien la enfermedad, y ahí lo ven en la flecha de abajo, la enfermedad en el 80% de la población es leve, uno siempre tiene que tener en cuenta que la circulación de uno hace que esté en contacto con mucha gente a pesar de la cuarentena, y podemos tener cerca personas con factores de riesgo,
a las que la enfermedad no va a manifestarse en forma leve, sino que de alguna forma más moderada, severa, fatal. Entonces, es importante el automonitoreo para poder consultar a tiempo, para poder hacer el diagnóstico a tiempo y en caso de que se requiera, hacer el aislamiento oportuno para no seguir diseminando la enfermedad. Entonces, como les dije recién, la mayoría de la población va a tener una enfermedad leve, ¿sí? Casi el 81% va a tener manifestaciones leves. Manifestaciones leves son esto, dolor de garganta, una temperatura de 37,5, un poco de tos seca en general y nada más que eso. Hay un 14%, casi 14% que tiene una enfermedad moderada, hay un 5% que tiene una enfermedad severa y hay un 2,3% globalmente que tiene una enfermedad fatal, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo. Es una infección que no es grave, ¿sí? Acuérdense el número que vimos al principio de la tasa de letalidad de H1N1, que la verdad que todo el mundo está acostumbrado a que existe circulación de virus influenza, H1N1, la gente se vacuna, anda por la calle y no anda con miedo como con el coronavirus. La realidad es que este miedo está exacerbado claramente por el desconocimiento y porque es algo nuevo y el miedo a lo nuevo es habitual, pero no tiene tanto fundamento científico el miedo, ¿sí? Hablamos, hace un rato les hablé de los grupos de riesgo. Digamos, hay características clásicas de la enfermedad, de quién es a la población que más afecta. Generalmente a la población que más afecta es a los de edad media, de 40 y pico de años, 50, y a los que sí tienen comorbilidades. Aquí llamamos comorbilidades a factores de riesgo, ¿sí? Son enfermedades adyacentes que pueden empeorar el curso de la enfermedad. Y esto está claramente demostrado para los hipertensos, los que tienen enfermedad cardiovascular y los que tienen enfermedades cerebrovasculares. También a esto se le agrega, esta es una diapositiva bastante, digamos, del inicio de la enfermedad, a esto se le agrega los que tienen patología pulmonar crónica. Bien, entonces sabemos qué es el virus, sabemos cómo se transmite, sabemos cómo lo adquirimos y sabemos medianamente cuáles son los síntomas que podemos tener. La pregunta del millón es, ¿hay tratamiento efectivo o no? La verdad que no. La mayoría de las enfermedades virales no tienen tratamiento efectivo. ¿Hay vacuna? No, tampoco hay vacuna. Esto, digamos, probablemente la haya en algún momento, pero el tiempo de diseño de una vacuna y el tiempo para poder uno poner una vacuna en el mercado, por más corto que uno lo intente hacer, no es menos de 12 a 18 meses. Entonces no hay una vacuna disponible, si bien hay algunos ensayos que se están empezando a hacer, la verdad que no hay ninguna vacuna que esté probada y que sea disponible. Y hay otra cosa que también nos preocupa, y que es la inmunidad, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa cuando yo me enfermo, adquiero la enfermedad, me curo, y tampoco sabemos si esta inmunidad es duradera? Entonces, no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna, no sabemos si quedamos inmunizados de por vida, como por ejemplo para la varicela, que la tenemos una vez y no la volvemos a tener. Entonces ahí es donde se tienen que empezar a tomar medidas para tratar de evitar que esta enfermedad se disemine. Hay dos clases de medidas que se han tomado. Tenemos las medidas por parte del gobierno, las medidas que son más a nivel macro, ¿sí? Y hay medidas que son individuales, en donde nosotros tenemos que poner de nosotros para poder evitar que esta enfermedad se descontrole. En cuanto a las medidas gubernamentales, lo primero que se hizo desde el 20 de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio a través de un decreto. La realidad es que empezó el 20 de marzo, por lo que estamos viendo, no va a terminar el domingo como habían dicho que iba a terminar, y yo creo que seguiremos contando unos días más y la cuarentena va a pasar a ser un poco más que 40 días, de acuerdo a lo que vamos viendo del comportamiento del virus y de las infecciones que se van diagnosticando en el país. Y otra de las cosas que hizo el gobierno fue intenta hacer una puesta a punto del sistema de salud en cuanto a equipamiento, a testeo y protocolización. La realidad es que no hay muchos pacientes todavía circulando, no hay muchos casos, si bien uno dice 3.000 y pico, parecen muchos, pero la verdad que no hay tanto, en el ámbito público muchísimos menos, pero lo que se está tratando de hacer desde el Ministerio de Salud, desde el momento que tenemos el caso cero, que fue el 3 de marzo hasta ahora, es tratando de reacondicionar los hospitales, tratando de
entrenar a los médicos, tratando de conseguir digamos, los elementos de protección necesarios y los test que se necesitan para hacer el diagnóstico, para tratar de enfrentar lo mejor que se pueda el momento de la explosión de esta infección en el país. Eso desde el punto de vista macro, desde el punto de vista gubernamental. Y es esta famosa aplanar la curva que tanto escuchamos, que tanto se habla en televisión, que ¿de qué se trata? Digamos, ahí se ve claramente en el gráfico, se ve el número de casos y el tiempo desde el primer caso transcurrido. Ustedes fíjense que si la curva es muy empinada, la cantidad de casos se aumenta rápidamente, y esa transmisión, que sería una transmisión fuera de control, lo que hace es satura el sistema de salud, ¿sí? La gente no se muere porque la enfermedad es grave, sino porque no puede recibir la atención necesaria para enfrentar esta enfermedad. Esto pasa si el sistema de salud se satura. Se entiende que todos o la gran mayoría nos vamos a enfermar, y sabemos que el 80% no vamos a tener ningún problema, probablemente, y más que un resfrío no va a ser. Esta cuarentena no está tratando de que el virus desaparezca de la faz de la Tierra, no va a desaparecer. El virus va a estar, va a seguir estando, va a infectar gente, pero la idea es que no infecte a mucha gente de golpe para no saturar el sistema de salud, ¿sí? Bien, esta foto empezó a circular, este dibujo empezó a circular al principio de la pandemia, y era como, nosotros decíamos que era como romantizar un poco la pandemia y el trabajo de los médicos. La verdad que acá tenemos un grupo de 4 médicos tirando de una soga intentando aplanar esa curva. Es muy linda, es muy romántica, la verdad que es divina, pero la verdad que no es la realidad. No somos los médicos los que tenemos que aplanar la curva, no depende de nosotros el aplanar la curva. Si bien en el momento pareció simpática, la verdad que no creemos que realmente refleje la realidad. Bien, volvemos entonces a las medidas de prevención. Hablamos de las gubernamentales o las medidas a gran escala, y ahora tenemos que hablar de las medidas individuales. Esto depende de cada uno de nosotros. El lavado correcto de manos, el distanciamiento social, la higiene respiratoria, la limpieza de las superficies altamente tocadas y el uso de tapabocas para circular, que fue lo último que se implementó, algo bastante polémico, porque nosotros creemos que genera una sensación de seguridad que no es tal, pero bueno, el gobierno terminó por implementarlo. Estas son las 5 medidas más importantes a nivel individual para tratar de disminuir o de prolongar un poco ese pico de infección por coronavirus. Lavado de manos. La verdad que el lavado de manos, la gente dice, bueno, sí me lavo las manos. La verdad que es lo más importante de todo esto. Sinceramente es lo más importante. Digamos, el jabón cualquier jabón es capaz de eliminar el virus. Lo único que necesitamos, además del agua y del jabón, es tiempo. Y el tiempo es el ideal, no son menos de 40 segundos, ¿sí? Una buena técnica de lavado de manos hace que uno abra la canilla, ponga las manos abajo del agua, se moje las manos, recién ahí use el jabón, idealmente es el líquido el que tiene que usar, y durante 30 a 40 segundos se friccionen las manos. No importa el orden, no importa las diferentes técnicas que ustedes van a ver en la televisión, si primero las uñas y después entre los dedos, no importa. Durante 40 segundos lavarse las manos, tratando de entender que todas las partes de la mano tienen que estar bien limpias al terminar el lavado de manos, ¿sí? Una vez que uno se termina de lavar las manos, que incluye esto, el pulgar, todos los dedos, la palma, el dorso, entre los dedos, hasta las muñecas, y las uñas, ¿sí? Una vez que hacemos esto, enjuagamos bien y en lo posible cerramos la canilla con una toalla para no volver a tocar la canilla que puede estar contaminada. Bueno. Otra cosa que hablamos recién fue del distanciamiento social. Ya me estoy quedando sin bollo.
Eh, el distanciamiento social tiene que ver con la higiene respiratoria y el tapabocas tienen que ver con medidas que se complementan entre sí, pero no se suplantan, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando implementaron el uso del tapabocas hace 10 días como obligatorio, nosotros los médicos estábamos bastante en contra de esto, porque creemos, seguimos creyendo, que genera una falsa sensación de seguridad. Nosotros observamos que desde que la gente usa tapabocas, la gente no respeta la distancia. La gente está como con la sensación de que está cómoda, de que no se va a infectar, de que nadie lo va a contagiar, y dejó de mantener la distancia social. La verdad que estas son medidas que no hay que dejar de tenerlas en cuenta. Distancia social, y esto es a más de 1,5 metros de la otra persona, tenga o no tenga puesto el tapabocas. Ahora, ¿querés que te vaya leyendo las preguntas que tenemos hasta ahora, así descansas un poquito la voz? Te leo las preguntas y las contestás luego, a ver. Acá para comentarte también tenemos a la gente de Bauques México, de Perú y de Chile, que nos comentan, bueno, que en México hay 1.069 muertos al día de hoy. Creo que también tiene que ver con la cantidad de personas que son allá. Y no sé si acerca de esto querés hacer algún comentario, Sí, si tenés información sobre México y cómo lo están llevando ellos. En realidad cuando uno habla de cantidad de muertos tiene que hablar de, digamos, ver contra qué lo está comparando, ¿no? El número absoluto no sirve, digamos, no es la misma población de China que la población de Argentina, claramente, el número absoluto es otro. Uno tiene que ver con qué lo compara. ¿Con qué lo comparamos? Esa cantidad de muertos es en cuántos infectados, en cuánta población. Claro. La tasa de letalidad es la cantidad de muertos, digamos, que es lo que usamos nosotros, que nosotros creo que la nuestra es del 4.9 al día de hoy, es la cantidad de muertos sobre la cantidad de diagnosticados. Entonces, perfecto, habría que ver cuánto es la cantidad de diagnosticados y ver si la tasa de letalidad es más alta o no. La realidad es que en la Argentina las medidas de prevención, el distanciamiento social, la cuarentena se instaló muy precozmente. Esto fue algo que casi nadie hizo. China no lo hizo, Estados Unidos por supuesto que no lo hizo, me parece que México tampoco, al menos digamos, lo que tengo de recuerdo desde las declaraciones del presidente donde dijo que sigan saliendo y sigan yendo a comer y demás, digamos, no fue algo a que se le haya dado tanta importancia de entrada, y cuando se disparan los casos es muy difícil sostenerlo y frenarlo. Entonces, decíamos que el distanciamiento social, la higiene respiratoria y el tapabocas son medidas que se complementan entre sí. No puedo hacer una y no hacer la otra. La realidad es esa. Hay que cumplir con estas cosas, con todas sirven. Y el tapabocas lo único que hace, en realidad, es que el que está infectado, con síntomas o no contagie. Pero no me sirve a mí para defenderme si otro está infectado. O sea, si yo estoy sana, salgo con el tapabocas, y se me acerca alguien que está infectado y me habla encima, me tose encima, mi tapabocas no va a ser efectivo. Entonces, la distancia social la tengo que seguir manteniendo, ¿sí? Bien, vamos a las cosas que a la mayoría nos preocupa, sobre todo cuando estamos en casa o cuando tenemos que salir y volvemos a casa y nos agarra la duda de cómo tenemos que manejarnos, cómo limpiar. La realidad es que cualquier jabón vuelve inactivo al virus, cualquier detergente lo hace. Lo importante es limpiar las superficies, las que son más tocadas, picaportes, llaves de luz, todo lo que se pueda limpiar con agua y detergente está bien, siempre que se pueda hacer una adecuada fricción, y eliminar todo lo que es material, digamos, suciedad visible, ¿sí? En cuanto a los elementos que no pueden ser limpiados con jabón o con detergente, uno puede preparar una solución de alcohol al 70% y rociar esas superficies.
o rociarlas con alguna solución que tenga lavandina también, de acuerdo a la dilución que el fabricante indique, porque eso depende de cada concentración de la lavandina que compremos. Y lo que sí sé que es una pregunta habitual, y por eso se los nombro, todos los productos que son en aerosol, no quiero decir marcas para que no se me venga en contra de la empresa, igual no creo que me estén escuchando, pero hay muchos desinfectantes en aerosol que dice que mata el 99.9% de los virus y bacterias. La realidad es que las formulaciones en aerosol, en spray, no se distribuyen uniformemente por las superficies. Entonces, no me sirve rociar el teclado de la computadora con un spray de eso. No me sirve rociar la mesada con eso. Si yo quisiera usarlos, se pueden usar, pero tengo que embeber un trapo y pasar ese trapo embebido con el aerosol sobre las superficies, ¿sí? Bien. En caso de las computadoras, ya les decía, computadoras o lo que es muy contaminado siempre, son los teclados de celulares, ¿sí? Porque es algo que uno está todo el tiempo tocándolo. De hecho, hay miles de estudios en medicina donde demuestra que la cantidad de gérmenes que tienen los teclados de las computadoras y los celulares son inmensamente mayores a las que puede haber en la superficie de una cama de un hospital. Si no se puede limpiar, si no está no tenemos el glass protector, que eso sí se podría limpiar con cualquier cosa, habría que utilizar elementos específicos para este tipo de aparatos, pero si no, con rociarlos con una solución de alcohol al 70%, estamos bien. Tengan en cuenta dos cosas. Uno, la lavandina, cuando yo la preparo según la dilución del comerciante, no dura más que 24 horas preparada y siempre que esté al resguardo de la luz. Fíjense que todas las botellas de lavandina son siempre opacas. Eso es porque rápidamente con la luz se inactivan, ¿sí? Entonces, no me sirve dejar en la puerta de casa un trapo embebido en lavandina para que cuando yo vuelva de la calle pasar los zapatos por ahí, porque seguramente eso no estuvo protegido de la luz, y si dura más de 24 horas, ya la lavandina no tiene la efectividad que debería tener. Y la solución de alcohol es al 70% y no al 94% o al 96% como se vende. Y no es que porque si uso el 96 me va a hacer mejor porque tiene más concentración de alcohol, no. Digamos, esto tiene que ver con la capacidad de evaporación del alcohol. El alcohol al 96 se evapora más rápidamente que el alcohol al 70. Por eso, para este tipo de limpiezas, tiene que ser alcohol al 70, que tarda más tiempo en evaporarse y de esa manera logramos la limpieza que necesitamos lograr. Bien, entonces, a modo de conclusión, la información y el conocimiento mitigan la ansiedad y el miedo que el desconcierto provoca, ¿sí? Conocimiento siempre nos va a dar más tranquilidad y más seguridad, eso es lo importante. Informarse con fuentes seguras, hay muchas páginas de la OPS, de la OMS, que dan información segura, donde uno puede consultar, son abiertas al público, y tratar de no dejarse llevar por las fake news que tanto nos acechan en estos tiempos. El coronavirus de 19, el SARS-CoV-2, o el COVID-19, es un virus respiratorio con gran capacidad de transmisión que produce en su mayoría infecciones leves. Acuérdense, 81% de las personas tienen infecciones leves. No se asusten. A falta de tratamiento y sin vacuna disponible aún, el lavado de manos y el aislamiento social son indispensables para minimizar el impacto de la enfermedad. Y sí, los grupos de riesgo necesitan especial atención y mayor cuidado. El esfuerzo es de todos, y esta es el dibujo que contrarresta el que les mostré antes, de los médicos tironeando de la curva, y la realidad es que, como les decía, esa cosa romántica de los médicos, no, la realidad es que no. El romanticismo está en que todos tiremos de la misma cuerda para todos poder aplanar esta curva, ¿sí? Lo importante por el momento es quedarse en casa. Muchas gracias. Muy bueno, podemos prender el micrófono para aplaudir. No, no hace falta. No hace falta. Gracias. Hay más preguntas por ahí. Hay más preguntas, sí, que estuvimos buscando. Bueno, vamos. A ver. Espera que salgo de acá.
Después, una pregunta. Estar en el grupo de riesgos hipertensos, por ejemplo, ¿significa que si te contagias tenés más probabilidades de que se complique o seguro que se va a complicar? No, tenés más probabilidades. En medicina nada es seguro, por suerte. La realidad es que, mire, yo tengo, por ejemplo, en uno de los hospitales que trabajo, tengo a 2 pacientes internadas de un geriátrico, una tiene 92 años, otra tiene 86, bueno, ya no están más internadas porque se fueron de alta. Y tuvieron la enfermedad y la pasaron como un resfrío y nada más. O sea, no es que sea grupo de riesgo, implica que sí o sí te va a pasar algo malo. Ser grupo de riesgo te da más riesgo de que te pase algo malo, pero no significa, de hecho, hay una diapositiva que no se las mostré porque me parecía que era demasiado específica, pero habla de la tasa de mortalidad según la edad. En los pacientes que tienen más de 80 años, la tasa de mortalidad, creo, si no me equivoco, ahora no lo tengo a mano, es de alrededor del 18%. O sea, no es que todos los mayores de 80 años la van a pasar muy mal y les va a ir muy mal, no. Algunos de nosotros tenemos enfermedades que mencionaste que son de mayor riesgo. ¿Cómo deberíamos actuar en la reincorporación al trabajo de los colaboradores con este tipo de patologías? Yo creo que las personas con factores de riesgo van a ser las últimas en volver a trabajar. Y debería ser así. Digamos, yo creo que la gente con factores de riesgo debería dejarse para lo último. Es importante que mientras tanto adopten las otras medidas que son necesarias e importantes para esas personas, para evitar otro tipo de infecciones. No hay que olvidarse de la vacuna antigripal, no hay que olvidarse de la vacuna antineumocóxica, que son las indicadas para las personas con factores de riesgo. Eso es, digamos, la forma en la que podemos ayudar para que no tengan más cosas o más patologías sumadas. Pero la realidad es que me parece que van a ser los últimos que van a tener que reincorporarse al trabajo los que tengan factores de riesgo. Bueno, y otra pregunta es que dice, si ni bien salga una vacuna, ¿es aconsejable dársela o solo deberíamos tomar una actitud prudente ante la nueva vacuna que salga al mercado? Y, digamos, cuando salga la vacuna, generalmente cuando salen las vacunas, al principio se indican para la población con factores de riesgo. Eso se va a ver en función de cómo se desarrolle la vacuna, qué tipo de anticuerpos genere, la durabilidad de los anticuerpos, todo eso es lo que va a determinar la indicación de la vacuna posteriormente. Bueno, vamos a ir eligiendo unas últimas. Acá Rodrigo pregunta, porque dice que New York Times y otros diarios publicaron que este virus puede provocar una infección rara en la sangre que genera trombosis generalizada y caída de la saturación sin evidentes problemas pulmonares. También reportes de que pasa la barrera sangre-cerebro y que genera problemas cardíacos. ¿Es fake news, noticias en desarrollo, casos aislados? ¿Cómo lo definirías? Hay varias cosas ahí. Todavía el comportamiento del virus no se conoce en su totalidad. Por ejemplo, ahora se está hablando, piensen que incorporaron a la definición de caso hace poco el tema de la pérdida del gusto y pérdida del olfato, que antes no estaba, digamos, eso porque es algo nuevo. Se sabe que se elimina por materia fecal también, no se sabe por cuánto tiempo y tampoco se sabe la capacidad infectiva de ese virus, ¿sí? Ha habido reportes de casos de enfermedad neurológica asociada a coronavirus. Ha habido reportes son todos reportes de casos. El tema es que cuando, digamos, uno para poder decir que tal virus o tal germen, lo que sea, es el causante de tal patología, uno tiene que tener una muestra, un N, una N importante, y la verdad que acá son reportes de casos, entonces no se pueden sacar conclusiones por casos aislados que se van sucediendo. Todo esto nos va a llevar tiempo, probablemente dentro de 2 meses digamos, bueno, sí, juntamos 50 casos de meningitis por coronavirus, listo, el coronavirus puede producir meningitis, pero la realidad es que todavía, digamos, lo que hay son reportes de casos y hay que ser muy prudente con la información porque no está claramente demostrado. Okay. Acá otra pregunta que dice, la famosa curva tiene forma de U invertida. Es simétrica. Esto implica que como en un momento aumentan los casos, naturalmente deberían disminuir hasta desaparecer, o la forma de la curva debería ser otra. No, es que claramente cuando vos tenés una cantidad de población ya infectada, que se curó, digamos, el virus no tiene a quién infectar, entonces por eso claramente la curva va a caer solita, sí.
Lo que pasa es que la idea es que no llegue tan alta, porque si es tan alta va a saturar el tema de salud y no se va a poder atender las necesidades de los pacientes. Pero la realidad es que lo más probable es que esta cuarentena lo que esté logrando es que la cantidad de casos sea más o menos el mismo, con la diferencia de que en vez de tenerlos en el lapso de 15 días, lo tengamos en el lapso de 5 meses. Entonces se va a poder dar respuesta a esos pacientes. Pero sí, claramente cuando vos tenés una cantidad de gente que se enfermó, no te queda gente por enfermar, con lo cual la curva indefectiblemente va a caer. Acá hay otra pregunta que dice, en la ropa, ¿cuánto dura el virus? ¿Es recomendable cambiarse cuando uno llega de la calle? Sí, es recomendable lavar la ropa, cambiarse la ropa de calle, sí, es recomendable. Sí, piensen esto. Si yo salgo a la calle, voy al supermercado de la esquina y vuelvo y no me senté en ningún lugar, no me apoyé en ningún lugar, volvemos a lo mismo, no flota, no vuela. Pero si yo viajé en transporte público, me senté en un colectivo, me senté en un tren, me senté en un subte, me apoyé en alguna pared, y la verdad que uno está recomendando lavar más seguido la ropa, sí, cuando llega a casa. Y lavado es el lavado común, ¿no? El lavado de lavarropa, sí, nada del otro mundo. Y lo que no se puede lavar, que se deje ventilando unas cuantas horas, y nada más. Bueno, te agradecemos todos por darnos esta charla, permitirnos hacer preguntas. Vuelvo a agradecer a Juli por la gestión. Prendete la luz, flaca. Sí, no, ahora sí le prendo la luz, ¿no? Porque me quedé a oscuras. Fue pasando el tiempo, ahí está. Paso a avisos parroquiales, como decimos nosotros. No se olviden que, más allá del coronavirus que nos tiene bastante preocupados a todos, hay dengue, mucho dengue, mucho más de lo que nos gustaría, y es otra enfermedad que no tiene ni vacuna ni tratamiento específico, y eso es evitar picaduras de mosquito, ¿sí? Es importante porque hay mucho dengue circulando. Segundo, sarampión, otra de las cosas que también está circulando y no debería circular porque hay una vacuna que es muy efectiva. Así que por favor, todos los nacidos antes del 65 zafan, pero los nacidos después del 65 tienen que tener 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Son 2 cosas sumamente importantes que tienen que tener en cuenta, porque no es todo coronavirus en el mundo, por suerte. Bueno, llegamos al final, entonces muchas gracias. Un placer. Y gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Mara. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Podemos repetirla. Gracias. Podemos repetirla y. Muchas gracias. Muchísimas En gracias. el tiempo. Gracias. Gracias, flaca. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Buen fin de semana, que estén bien.